Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en la mesa de análisis político electoral y de análisis jurídico constitucional. Sin lugar a dudas, una semana intensa, una semana de celebraciones, pero también una semana llena de aprobaciones fast track pues en el Congreso de la Unión. Ya formalmente, Guardia Nacional pasa a ocupar parte de la estructura administrativa y operativa bajo la coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las reuniones, por otra parte, de los trabajadores, empleados y personas juzgadoras del Poder Judicial, no están todos de acuerdo en retomar las actividades formales. No todo el mundo está de acuerdo en levantar esta suspensión parcial de actividades. Y bueno, pues evidentemente en el ámbito electoral, el INE formalmente declara la desaparición y cancela todas las prerrogativas del Partido de la Revolución Democrática. En la capital de la República Mexicana, evidentemente se resuelve formalmente que no hay violencia política de género y ratifican el triunfo de la alcaldesa electa Alexandra Rojo de la Vega, precisamente en la capital de la República Mexicana, en la alcaldía Cuauhtémoc. Obviamente uno de los bastiones más importantes para la política y sobre todo uno de los bastiones que representaba un poder importante para la gente de Ricardo Monreal y su hija Katy Monreal. Y en el ámbito pues, de la violencia, la inseguridad y el contexto de la indiferencia institucional, tenemos el caso Sinaloa con Rubén Rocha Moya, que bueno, y los militares que han hecho algunas expresiones un tanto cuanto sorprendentes y preocupantes al hacer un llamado a los grupos de la delincuencia organizada para que dejen de pelearse y dejen de generar violencia en este importante estado de la República Mexicana, que cabe la mención, no es el único que se encuentra en estos momentos bajo un contexto de violencia, de inseguridad, pero sobre todo de indiferencia institucional. Soy Julio Jiménez y esto es Contrastando Ideas. Acompáñenos. Iniciamos. Pues como mencionaba al principio de este programa, como cada semana contamos con la presencia, la participación de nuestros analistas políticos, voces autorizadas sin lugar a dudas en el contexto político electoral, hombres con una gran experiencia y una amplia trayectoria, pero también contamos con la opinión profesional, una postura seria y además institucional, imparcial, sin filias ni fobias políticas, de dos dignos representantes del Poder Judicial. Agradezco la presencia de la magistrada del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito con residencia en el estado de Jalisco, la magistrada Angélica Díaz Pérez. Magistrada, muy buenos días, bienvenida. Buen día, doctor. Gracias a todos. Bienvenida, gracias, magistrada. Y también nos acompaña el juez primero de distrito con residencia en Tabasco, el maestro Mariano Suárez Reyes. Bienvenido, su señoría. Gracias, Julio. Buenos días. Perdón por la tardanza, pero anduve ocupadito. ¿Cómo estamos? Sabemos que están trabajando y sabemos que esto lo hacen fuera de su horario de trabajo, precisamente atendiendo un principio de responsabilidad y de compromiso institucional. Bienvenidos, señor juez, bienvenida magistrada. Gracias, agradezco mucho al Poder Judicial que tengan esta participación, que alcen la voz y que nos compartan su posición respecto de las decisiones que tomarán y que están tomando a lo largo de esta semana. Y bueno, sin mayor preámbulo, quiero iniciar esta mesa, si me lo permiten nuestros analistas, y agradecer la presencia, como cada semana, de el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, ex senador de la República y ex secretario general de Gobierno del Estado de Durango. Bienvenido, arquitecto. Muchas gracias, Julio. Muy buenos días para todos. Me da mucho gusto estar aquí. Bienvenido, arquitecto. También nos honra, como cada semana, con su presencia, el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, Julio. Un saludo para el auditorio y para mis compañeros del panel.
Gracias por acompañarnos, doctor. Y bueno, como cada semana, también nos acompaña un hombre que ha sido alcalde, que ha sido senador, que ha sido diputado federal, que tiene una gran trayectoria en el ámbito político legislativo, don Demetrio Soy La Tijera. Bienvenido, Demetrio. Placer saludarte. Gracias, igualmente. Buenos días a todos y a todas. Gracias, gracias. Quiero pedirle a los integrantes de este panel, si no tienen inconveniente, que iniciemos con la magistrada Angélica Díaz Pérez, si no tienen inconveniente, para que nos explique su postura desde la perspectiva jurisdiccional, qué está pasando en este momento en el Poder Judicial, consecuencia ya formalmente de esta aprobación, y que bueno, pues estamos en espera de la discusión de las leyes secundarias, magistrada. Gracias, doctor. Pues les agradezco mucho que me hayan invitado a esta mesa y desde luego, insisto, cualquier expresión que yo haga es a título personal, no institucional. Y después de 25 años casi de ser titular de un órgano jurisdiccional, hemos vivido los peores momentos que se puedan vivir. Desde hace 6 años hemos sido objeto como gremio de agresiones, insultos, deméritos, humillaciones por nuestro actuar. Se ha dicho que, bueno, hasta el cansancio, que somos corruptos, que somos flojos, que liberamos delincuentes, etcétera, y eso ha motivado que se mandara esta iniciativa. Una iniciativa que ahora ya es texto constitucional y que pese a la posibilidad de las impugnaciones, se está llevando a cabo su ejecución de una manera muy sui generis. Y digo sui generis porque si bien es cierto, todo el mundo dice esto ya es letra constitucional y ya tiene que obedecerse, pues se obedece muy a modo del partido en el poder, porque si realmente ya fuera una ejecución real, pues ya no tendría que estar funcionando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en salas y todos los asuntos que hubiesen quedado en lista para ser sesionados en sala tendrían que haberse retirado y ya no tendrían que estar en funciones 2 de los 11 ministros que están designados y en funciones y que pues en una lógica debería haberse dado de baja a los últimos 2 ministros designados, lo cual no ha ocurrido. Sin embargo, como ha sido una nota característica de esta reforma constitucional, el partido en el poder tiene una gran prisa porque a todos las personas juzgadoras no sea aplicada esta reforma. E incluso se está ya analizando la forma en que se van a reducir nuestros ingresos con base en una falacia informativa en donde no se toma en consideración el salario diario integrado del presidente, sino el salario que él dice percibir y fijado de manera unilateral, sin que existan parámetros. Y pues bueno, todo esto viene a colación de la falta de observancia y de respeto de las decisiones jurisdiccionales que fueron dictadas en el área de amparo, como el cuaderno incidental de diversos amparos, los más conocidos, los de Cuernavaca y de Chiapas, en donde se concedió esta medida cautelar para paralizar el procedimiento de la reforma virtud a los vicios en el propio procedimiento. Todos fuimos testigos de la falta de reglas o de forma de revisar que se siguieran las reglas en el dictamen que rindió la Cámara de Diputados, la forma tan abrupta en que se dio la aprobación en el Senado y la más muy al estilo del Ejecutivo, la publicación en una edición vespertina en un domingo 15 de septiembre de esta reforma, la publicación. Ahora, es evidente que las acciones jurídicas no van a ser respetadas por el partido en el poder. Ahora creo que la responsabilidad recae o recaerá
en el Consejo de la Judicatura Federal que necesariamente deberá ser llamado como autoridad responsable en la ejecución de esta reforma constitucional. Y yo advierto que con esta se evidencia una ruptura del Estado de Derecho, un ataque a las cláusulas pétreas de la Constitución y principalmente la división de poderes, porque ahora prácticamente todos los poderes están en manos de un poder político y que es un partido político que es el que respalda o el que tiene vida a través de la figura del Ejecutivo Federal. Entonces, México está en una grave crisis. Yo jamás en la vida, a lo largo de mi muy grande vida, había escuchado a una autoridad militar decir que la paz o el orden social dependía en su restablecimiento de los acuerdos que tomaran los grupos criminales. Pues esto ya es un reconocimiento de que existe un Estado de hecho diferente al Estado de derecho que debería existir y que es consecuencia de toda la política que se ha venido llevando durante estos últimos 6 años, en donde se ha consentido o se ha sido demasiado permisivo o laxo en el ataque de los grupos criminales y se han dedicado a enfocarse a crear un odio de clase respecto de personas que somos trabajadoras y que hemos servido por lo menos, yo creo que todos mis compañeros tienen por lo menos 20 o 25 años de servicio a la federación. En mi caso particular, yo tengo 40 años de servicio a la federación y 25 años como titular de un órgano jurisdiccional. Y realmente me duele mucho ver en qué se va a convertir el Poder Judicial, en qué se está convirtiendo y qué es lo que la gente ya no va a poder esperar de las personas que lleguen a ocupar estos cargos. Me duele profundamente porque ha sido un estilo de vida durante 30 años y se está destruyendo. Pienso en las generaciones que vienen y me pregunto cómo van a ejercer, cómo van a aplicar los conocimientos que están adquiriendo en las escuelas. ¿Será realmente rentable o redituable que sigan estudiando derecho cuando ya el derecho no va a ser la regla para impartir justicia? ¿Es correcto que se nos tilde de personas flojas y corruptas cuando existe personas que justifican la falta de productividad en una curva de aprendizaje? ¿Es Claro. correcto esto? O sea, nosotros cuando no somos productivos, de inmediato se nos llama la atención y nos dan temporalidades para sacar los asuntos y nos dicen, ya, punto, se acabó, estos tienes que resolverlos en tanto tiempo. Tenemos visitas de inspección, tenemos una serie de controles que son muy, muy estrictos. Entonces, con los propios argumentos en los que se sustenta la reforma, que dicen que no trabajamos, con esos mismos argumentos ellos están justificando una falta de productividad. Dice, cualquier joven que salga de la carrera podrá ejercer mejor la función jurisdiccional porque no se necesita experiencia. Entonces, esta curva de aprendizaje que están alardeando de que por eso no hay productividad y que están aprendiendo a realizar la función, ¿no es contradictoria con el argumento de que cualquiera puede hacer lo que hacemos nosotros? O sea, Claro. sí, evidentemente yo creo que cualquiera puede hacerlo si estudia, si se dedica, si se prepara, pero no es lo mismo que una persona que tiene un bagaje cultural de tiempo, ha pasado por Totalmente. los puestos de la carrera judicial y los ha desempeñado. Cuando uno llega a ser juez, no llega a aprender a ser juez, uno llega ya con las herramientas y sobre el camino sigue aprendiendo, es cierto, pero aprende otras cosas, pero a juzgar ya sabe y sobre todo se necesita tener una templanza especial para dejar de lado nuestras convicciones,
Cuando somos juzgadores Totalmente, no puede existir objeción de conciencia. Los claro, asuntos tienen que analizarse desde una óptica imparcial. Entonces, yo no sé qué es lo que va a pasar. Me imagino que por lo menos el Consejo de la Judicatura mm, Federal va a respetar las suspensiones, pero también, bueno, son suspensiones que eventualmente podrían otorgarse porque es evidente que habemos personas que vamos a combatir esta reforma por los medios legales. Y también es cierto que el Consejo ya dijo se reanudan los plazos. Yo entiendo que esa disposición va dirigida a jueces y magistrados porque no podría negarse al personal de base o a la base trabajadora la posibilidad de que continuara manifestando su inconformidad respecto de esta reforma con una suspensión de actividades. Que debo decir, la base trabajadora siempre está dispuesta a realizar los trabajos urgentes que tenemos nosotros encomendados y hemos contado con su apoyo siempre. Pero claro, pues esas cuestiones las que a mí en lo personal me inquietan y me tienen profundamente consternada. Muchas gracias totalmente de acuerdo. por Totalmente expresar. de acuerdo, magistrada. Le agradezco mucho su comentario puntual, objetivo y sobre todo muy contundente sobre la realidad que hoy vive México frente a esta ya entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial y todos los temas que giran alrededor de esta y las consecuencias que van a generar para la administración de justicia, pero no solo para la administración de justicia, sino para el Estado de Derecho y para el futuro de las próximas generaciones. Y quiero preguntarle a el juez primero de distrito con residencia en Tabasco. Su señoría, aclárenos dos temas, señor juez, don Mariano Suárez Reyes. ¿Van a iniciar alguna serie de mecanismos, impugnaciones, alguna acción de inconstitucionalidad? ¿Están trabajando los trabajadores en presentar algunos amparos por la afectación a sus derechos laborales? ¿Habrá alguna impugnación a los transitorios? No sé, ¿qué estrategia están diseñando desde su trinchera como personas juzgadoras, señor juez Mariano Suárez? Fíjate que pues sí estamos analizando ahora sí, cada quien por su cuenta, como decía la señora magistrada, pues la posibilidad de impugnarlas. Cada quien desde su trinchera, de cada uno de nosotros, tenemos el juicio de amparo, que es lo que tenemos como defensa, nosotros como jueces e incluso la sociedad. Una acción de inconstitucionalidad la tendría que promover pues la oposición, que ya no hay. Habría Que que no le ver si alcanza, por cierto, a los diputados de la oposición, no tienen el 33%. no alcanzaría, habría que ver si se promueve y a ver si la Corte le da entrada con alguna interpretación de que se pueda llegar a la conclusión de que no hay manera de que se llegue al 33% y que le puedan dar entrada. Sería un tema Cosa que de lo veo fondo, me materialmente parece, imposible, señor juez. es complicado. Entonces, evidentemente tenemos alguna esperanza de que se pueda revertir la reforma, porque como lo dijimos en las anteriores intervenciones que hemos tenido, Claro, esta reforma le rompe el esquema a la Constitución, que no se ha reformado la división de poderes. Y mientras la división de poderes subsista en la Constitución, creo que tenemos una esperanza de que la Corte se anime para revertir la reforma. Sería complicadísimo que lo entienda el Estado, que lo entiendan el grupo de poder ahorita en el gobierno, porque precisamente ese discurso de 6 años que vienen diciendo es de que los jueces nos convertimos también en legisladores pero no es que seamos legisladores, constitucionalmente tenemos la función en la Constitución de vigilar ese control de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es algo que se diseñó desde la Constitución de 1917. Entonces, yo sí tengo esperanzas en que se animen en la Corte. Ojalá se pueda hacer, ya lo han hecho otros países y creo que pues, sería benéfico para el país. Habrá que esperar. Yo creo que nos queda esa esperanza y obviamente la Organización de Jueces y Magistrados pues también está haciendo su gestión entre ellos para promover un juicio, una controversia ahí ante la Corte.
creo que es complicado, Julio, la forma en que estamos constituidos Ante la como Poder Corte Judicial. Interamericana de Derechos Humanos, su señoría. Yo creo que primero tendremos que agotar aquí en México y luego ya ir Claro, ante la Corte Interamericana. Eso se tarda, es un juicio sí, largo, con aproximadamente 8 o años, 10 años. Eso es a claro. la larga. Ahorita lo que quisiéramos pues es eh, parar esto porque es una debacle, está muy mal. La verdad, muchos compañeros, jueces y magistrados estamos vencidos, estamos desolados, no sabemos qué hacer. Es una impotencia que ver cómo se está destruyendo la institución y Claro, el personal de abajo lo entiende, precisamente por eso siguen en el paro, saben que se vienen los ajustes a los salarios, entonces a pues las ya no va a ser prestaciones. alentador seguir con esto, está complicado. Ojalá algo suceda, un milagro, no sabemos qué pueda pasar para Su revertir señoría, esta situación. perdón, señor juez, que esta reforma no violenta principios constitucionales de progresividad, que no violenta derechos humanos, que no es regresiva. No habría argumentos suficientes para un juicio de amparo al 11º transitorio, que además es regresivo y es violatorio de derechos humanos. Y bueno, obviamente que no habría ya acciones tenemos 30 días para la acción de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué Claro. estaría pasando al interior del Poder Judicial, su señoría? Yo sé que no le alcanza a los diputados ni a los senadores, pero hay otros organismos constitucionales o incluso congresos locales que podrían empezar ya a diseñar esta acción de inconstitucionalidad. ¿Habría elementos, su señoría, para empezar ya a trabajar en equipos y empezar a diseñar una estrategia de defensa, señor juez? Sí, sí los hay, sí, hay muchos argumentos. Evidentemente que con esta reforma se trastocan muchos derechos de los mexicanos, Claro, más de los mexicanos que de nosotros, también de nosotros, pero es de todos los mexicanos. Esta división de poderes, insisto, que subsiste en la Constitución y hay elementos para que se pueda revertir. Ya lo han hecho totalmente. otras Con sus cortes países, internacionales claro, en otros países y yo creo que nuestra constitución tiene los elementos para revertirse. claro. Habrá que seguir informando a la sociedad la importancia de la división de poderes para que entiendan el día que se llegue a esta resolución y que se eche para abajo esta reforma, con muchas que se han echado abajo. No es porque el Poder Judicial legisle, simplemente es su función constitucional vigilar estos pesos y contrapesos, Totalmente de Julio. acuerdo. Totalmente de Gracias. acuerdo, señor juez primero de distrito, don Mariano Pérez Reyes. Ahora entramos a la parte política. Hemos escuchado la explicación amplia y contundente de dos personas juzgadoras, de dos representantes del Poder Judicial y la Federación. Ahora vamos al análisis político con el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, a quien le quiero preguntar. Arquitecto, ¿cuál es el contexto que visualizamos en corto y en mediano plazo en este concierto de irregularidades de gobierno, en esta serie de acciones de indiferencia institucional, gubernamental? Mientras tanto, en el contexto social, la violencia en Sinaloa no se detiene. Los representantes, los altos mandos, los generales argumentan que están esperando y exhortan responsable y respetuosamente a los líderes de la delincuencia organizada, al menos de los cárteles de Chapitos y del Mayo Zambada, para que pues ya no estén generando violencia. Y mientras tanto, en medio queda la sociedad civil poniendo a los muertos, y las consecuencias económicas no están haciendo esperar. Mientras tanto, la opinión internacional nos ve con ojos de alerta roja. ¿Qué está pasando, arquitecto, en el país? Mientras tanto, celebramos contexto de aprobaciones. Se aprueba nuevamente ya también en la Constitución, pues traspasada la Guardia Nacional, se está militarizando la seguridad pública. ¿Qué está pasando, arquitecto? Efectivamente, mi querido Julio, pero primero permíteme que felicite a la magistrada Angélica y al juez Mariano por sus intervenciones que han tenido aquí y sobre todo porque realmente ellos representan lo que prácticamente una aplanadora y que ahora se convierte esa aplanadora lamentablemente por el apoyo que les dio el INE, que tanto se defendió para que no desapareciera tan pronto, y con la sobre representación, bueno, pues de alguna manera ya la constitucionalidad o el constituyente de alguna manera está desapareciendo prácticamente el Poder Judicial Federal. Y en relación a lo que estás ahorita comentando, pues es muy lamentable cómo está incendiado el país y cómo quedan 10 días del actual sexenio y que con un cinismo y que con una desvergüenza el titular del Poder Ejecutivo primero justifica que lo que está pasando en Sinaloa no es más que cuestiones que, no, primero,
que no es nada en comparación a lo que pasa con Guanajuato. O sea, ¿por qué dice Guanajuato? Porque es del Partido Acción Nacional quien gobierna el estado. ¿Por qué no habla también de Chiapas? De cómo es posible que antes los guatemaltecos, a mí me tocó con Rigoberta Menchú platicar mucho de cómo se escondían y cómo llegaban en la época de Miguel de la Madrid, me acuerdo, cómo llegaban a territorio chapaneco y cómo inclusive muchos de los guerrilleros o hasta del propio gobierno guatemalteco se metía en ese momento a territorio nacional para tratar de acribillar precisamente a los guatemaltecos en territorio mexicano. Hoy es al revés. Hoy los mexicanos corren a esconderse precisamente a Guatemala porque tienen temor de que porque no hay nadie de ninguna autoridad que los pueda defender en su propio país. Y ahora en Sinaloa vuelve el señor presidente de la República desde Palacio Nacional decir que la culpa la tienen los norteamericanos después de unas desagradables intervenciones y desafortunadas del comandante de la región militar y de la zona militar de Sinaloa, en el que dice que se arreglen entre ellos. O sea, ¿cómo es posible que en determinado momento los que deben de garantizar la seguridad y que en determinado momento desde hace mucho tiempo las contradicciones que decía el actual titular del Ejecutivo que tenían que estar en los cuarteles los militares y él dijo que no y había que darles recursos, apoyos políticos, apoyos económicos, financieros, obras y todo lo demás, y tenerlos en primer lugar en todos los aspectos políticos, económicos del país, y ahora se esconden y dicen, bueno, hay que se arreglen entre ellos, porque ese es el problema, entre ellos, pues que hay que se arreglen. Nosotros de todos modos somos 3,000, pero hay que se arreglen ellos, aunque ellos sean nada más 100, como dicen, luego que sean 200, que sean 400, y así hacen cifras que muchas veces aritméticamente ni siquiera les cuadran. Pero bueno, el asunto es que también no nomás es Sinaloa, nos afectó también a Durango. En Durango hubo 4 municipios que son colindantes con el estado de Sinaloa, que no tuvieron las condiciones el día 15 de septiembre de dar el grito y tuvieron que suspender las autoridades. Y ahorita hay muchas amenazas, hay muchos conflictos. Hubo inclusive una banda que iba a ir a tocar a Sinaloa y que iba de Durango hacia allá, y en la supercarretera Durango-Mazatlán, después de horas y horas que estuvieron interrumpidas con vehículos quemados y todos estos que no son los de la banda del Recodo, sino se llaman los Recoditos, pues mejor se bajaron de su autobús a tocarle a la gente que, pues bueno, cuando menos ahí les tuvieron un rato agradable después de que 12 horas que estuvo prácticamente la carretera bloqueada, y no nada más eso. La única obra que tiene el gobierno federal de carretera en Durango se llama de San Ignacio, que es municipio de Sinaloa, a Tayoltita, Durango, que es un área de explotación de oro de hace 400 años. Y resulta de que se hace por el río Piastla, y después de que llegó una lluvia que inundó y que inclusive iba el presidente a fuerza a inaugurar esa obra, como ha inaugurado todas a medias, pues toda la maquinaria se inundó, y al salir todo ese personal que tenía que regresar a Durango, pues se encuentra con que cuando empieza a recorrer el camino hacia esta ciudad de Durango, se encuentra con grupos armados que no los dejan avanzar y no podían retroceder tampoco, y se quedan varados sin alimentos, sin agua, sin nada en medio de la sierra. Entonces todo esto nos está afectando a todos. La situación que me dicen amigos, conocidos, arquitectos y personas que viven en Sinaloa, en Culiacán, que realmente es una situación muy difícil. Hay muchos comercios cerrados, hay desabasto de alimentos. El propio gobierno de Sinaloa presume que ya entregó ayer 1,000 despensas. ¿Qué son 1,000 despensas para 2 millones de sinaloenses? Por favor, hombre, 1,000 despensas se entregó el día de ayer. No puede ni siquiera ahora, porque además del asesinato del ex rector Cuen de la Universidad Autónoma de Sinaloa, bueno, hay un problema y un conflicto donde el gobernador está tratando de hacer una nueva ley y ley orgánica en la que de la universidad. autonomía de Así la es. propia Universidad Autónoma de Sinaloa se va a ver afectada, y donde realmente en el Congreso
a la hora que esta ley orgánica se está presentando como iniciativa, bueno, hay una manifestación muy gruesa, muy fuerte, muy agresiva contra el propio gobernador Rubén Rocha. ¿Por qué? Porque se sabe perfectamente bien el asesinato, cómo estuvo de alguna manera queriéndolo maquillar a través de esa gasolinera, de que lo mataron porque le querían robar y luego sacan los videos y todo y al final tuvo que renunciar la fiscal. Entonces es una vergüenza que a 10 días que está de que el gobierno de este presidente está por concluir, le está entregando a la presidenta electa un país totalmente incendiado. Esa es mi opinión. Terrible situación, arquitecto, sin lugar a dudas. Sinaloa, Durango, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Chiapas, tenemos un país que vive momentos de mucha incertidumbre, sin lugar a dudas. No solo el Estado de Derecho, no solo las instituciones, también la sociedad civil vive momentos de mucha preocupación e inseguridad. Pero la indiferencia es la que me preocupa, la indiferencia institucional o los negocios y los acuerdos institucionales, porque veo que están nombrando a familiares de la señora Guadalupe Tadei, que ya lo contrató la ministra Yasmín Esquivel Moza. Y quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños. Doctor Marco Antonio Baños, un placer saludarlo. ¿Qué está pasando en el INE? Le declaran ya formalmente desaparición y cancelación de prerrogativas al PRD. Mientras tanto, Guadalupe Tadei negocia mandar a un familiar consanguíneo directo con la ministra Yasmín Esquivel Moza. Y bueno, pues hay muchas noticias en materia electoral, doctor Marco Antonio Baños. Bueno, vivimos un momento en el cual todas las situaciones en las que incurran las personas que no son afines a la Cuarta Transformación se resaltan de manera muy escandalosa en el país y se convierten en los temas que permiten y justifican a juicio de la propia Cuarta Transformación una serie de cambios que, como bien mencionó la magistrada Angélica Díaz, pues son contrarios al Estado de Derecho y colocan al Estado de Derecho en una situación verdaderamente complicada. Guadalupe Tadei tiene un hijo, según se ha circulado en los medios de comunicación, que recientemente obtuvo el grado en la licenciatura en Derecho y sin embargo tiene un salario de, según decían los medios de comunicación esta semana, de 82,000 pesos aproximadamente, sin tener el cumplimiento de algunos requisitos. Pero también vimos en el pasado pues algún tema vinculado al padre de la magistrada Soto, que es presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que si la memoria no me está fallando, y dudo mucho de que me falle, también está en la ponencia de la misma magistratura, de la misma ministratura. Entonces, sí es un tema que no pinta bien por el asunto de la autonomía que deben tener los organismos electorales. Esa parte sí creo que ya con independencia de que cada persona se pueda dedicar a hacer lo que merezca y que evidentemente yo no podría compartir que los hijos de los políticos no pudieran hacer X o Y cosa o tener una trayectoria propia, pero sería tanto como que López Obrador hubiera formalizado a los hijos en algún cargo del gobierno. Si ya de por sí hicieron algunas travesuras, según también se han Así es. narrado, pues eso sería terrible. Pero ya cuando empiezas a ver que hay decisiones del INE y que hay un blindaje en la sala superior y que luego además esas actividades que luego desarrolla y decisiones que toma la sala superior, como la renovación increíble de una cuarta presidencia de la sala superior en 4 años, pues te lleva a suponer que sí existen algunos arreglos indebidos y que este tipo de cosas pasan por esa circunstancia. Entonces, en medio de estos escándalos, pues es que se va a dar, escándalos incluso van a ser llamaraditas, hay que decirlo también con toda claridad, eso va a pagar rápido, no va a pasar tampoco mucho, pero en medio de eso, pues está ya el desahogo del proceso electoral, que por cierto tiene muchísimas complicaciones. Ayer escuchaba una entrevista que le hicieron a Guadalupe Tadei y entonces ella decía que el lunes a las 8 de la mañana el INE va a dar inicio formal al proceso electoral y además lo equipararon a una elección constitucional de diputados, senadores, presidente. A las 8 van a tener un acto cívico rindiendo honores a la bandera, como se hace para una elección constitucional. Hasta ahí no tendré yo como mayores complicaciones con el protocolo.
pero Guadalupe Tadei dice que dentro de la orden del día está considerado un punto en el cual se declara el inicio formal del proceso electoral. Y ahí entramos en los detalles, pues sí, letristas del decreto, como al final se discutía sobre la sobrerepresentación, pero aquí en este caso, el decreto de reformas constitucionales en su artículo segundo transitorio dice que el proceso electoral empezó con al día siguiente de la publicación del decreto, es decir, el lunes 17 no, perdóname, el martes 17 de septiembre. Entonces, si Guadalupe va a declarar el inicio del proceso, en rigor a ella le correspondería declarar el inicio de la etapa preparatoria de las elecciones, como dice el decreto, pero son los pruritos. El hecho concreto es que hay una avalancha de dudas de cómo se va a desahogar este proceso, cómo va a ser la boleta, cuál va a ser el esquema real de contienda de los aspirantes. No queda claro qué va a ser la Corte con los temas que ha admitido a discusión. Veo difícil que la Corte los vaya a resolver rápido también, es todo un tema, pero bueno, están ahí. Y por otro lado, pues evidentemente está con toda justicia y con todo derecho esta muy sentida queja que le escuché hoy a la magistrada Angélica Díaz diciendo pues cómo se está destruyendo al Poder Judicial, porque ya con independencia del asunto, después de que la ministra Norma Piña con mucha transparencia indicó que había problemas en el Poder Judicial y refirió una cifra superior al 40% de personas que tienen algún familiar en la estructura del Poder Judicial, pues a mí me parece que son como cifras que en ese caso se tendrían que ver en su justa dimensión. Le escuché a una jueza también una entrevista donde ella decía que pasan tanto tiempo en el trabajo dentro del Poder Judicial que luego las personas jóvenes que empiezan una carrera en posiciones menores del propio Poder Judicial y van ascendiendo, pues terminan casados con personas del propio, del propio Poder Judicial. Entonces, Claro. pues, hasta dónde ese 40% sea una situación pecaminosa, indebida, en fin, habría que ver las cuestiones. Pero pues en el caso de Guadalupe Tadei, que es lo que tú me preguntas, pues no va a pasar nada, como no pasó nada con el papá de Mónica Soto y luego con el asunto de su esposo que también fue informado, donde el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Ciudad de México también tiene una plaza ahí, pero recuerda que en ese tribunal igual hubo la presidencia de la ministra que pues evidentemente pudo haber tenido que ver algo con el tema de esas Correcto. Es correcto. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, antes de concluir, ¿qué está pasando en la capital de la República Mexicana? El Tribunal Electoral resuelve que no hubo violencia política de género y que ratifican el triunfo de Alexander Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc, un golpe al Monrealato, un golpe a Katy Monreal, un golpe a la negociación con esta presunta denuncia de tráfico de influencias entre el padrino de Katy Monreal, compadre de Ricardo Monreal, allá en el Tribunal Electoral. ¿Qué está pasando, doctor Baños? Pues yo creo que este es uno de los casos que tienen que ser llevados a la academia. Y déjame explicar mi punto. Es verdaderamente aberrante que después de una lucha muy intensa, como decía Adrián, y estoy totalmente de acuerdo con él, que se hizo una defensa a ultranza de la institucionalidad democrática de este país, del INE, del Tribunal Electoral, de los soples, de los tribunales locales, te encuentres personajes como este magistrado Ambriz, que es padrino de Katy Monreal, según se ha dicho, y donde Katy Monreal en muchas entrevistas lo ha negado, ¿eh? También hay que decir, ella ha dicho que no, pero hay muchos periodistas muy serios que han hecho investigaciones y que han sostenido ese tema. Entonces este hombre primero ordenó en 2 ocasiones distintas, y lo hizo él porque él tiene voto de calidad en la composición de ese tribunal. Hay solo 4 votos y entonces quedan empatados 2-2, 2 porque no se haga cierta cosa y 2 porque sí, y él decide con voto de calidad. Entonces, en 2 ocasiones diferentes ordenó el recuento total de los paquetes, ¿no? La Sala Regional Toluca, perdóname, Ciudad de México ha sido un muro de contención y le ha dicho no, haz esto, haz aquello, y ya ha recompuesto, y ahora volvió a recomponer, porque al señor, como ya no le quedaba tema con el asunto de los paquetes, con los recuentos, con todo, y se mantenía una diferencia superior a los 18,000 votos entre Katy Monreal
perdóname, entre Alexandra Rojo de la Vega y Katy Monreal, Alexandra ganando. Entonces este hombre decidió darle entrada a una impugnación que fue sobre la base de violencia política en razón de género. Pero el único tema es que las ocasiones en las cuales Alexandra Rojo de la Vega hizo las declaraciones objeto del procedimiento, quiero decirlo, las que estaban dentro del expediente, esas declaraciones las hizo en medio de entrevistas que le hicieron en la calle y donde ella se refirió a Katy Monreal como una persona que forma parte de una familia de poder, de una familia que tiene muchos cuestionamientos, o me van a decir que David Monreal es una almita de Dios y tiene Zacatecas en gran... Incendiado. Pregúntenle ahí a Adrián, si no, pues hasta hay migraciones de personas que se van de Zacatecas por la inseguridad y están invadiendo zonas de Durango. Entonces, esa parte la expresó ella como una crítica y así lo reconoció la sala regional. Dijo, eso no es violencia política en razón de género. Además, la violencia política en razón de género en temas electorales tiene que ver también con situaciones de una violencia que se genera cuando hay ciertas cuestiones vinculadas a jerarquías en relaciones laborales. Aquí no hay ese tema, tampoco hubo una situación de invisibilización, o sea, que toda la campaña de Alexandra Rojo de la Vega se dio para, imagínate, para ocultar a Katy Monreal. O sea, de verdad el argumento es verdaderamente cuesta arriba y yo creo que lo que hizo la sala regional fue hacer lo correcto. Y el tema de este señor Ambriz debe ser llevado a la academia como un ejemplo de lo que no puede hacer un juzgador. Lo digo con todo respeto, nada tiene que ver con nuestros amigos y con la lucha que compartimos y que hemos defendido también de no desaparecer en los términos actuales al Poder Judicial. Pero lo que hizo este hombre es verdaderamente denigrante, es un tipo que debería de ser no solamente destituido, tendría que ser sometido a procedimiento por responsabilidades porque ha forzado desde una relación de parentesco, Un no conflicto de interés, consanguíneo, sino claro. filial, ha Filial. establecido una anulación de una elección, o sea, hasta dónde llegó el tema prácticamente de una militancia y no de una actividad jurisdiccional. Me recuerda mucho lo lamentable, lo deprimente, lo que debe. Entiendo muy bien lo que ha dicho nuestro amigo Mariano y lo que ha dicho la magistrada, porque yo no me imagino siendo parte del Poder Judicial, nunca he formado parte del Poder Judicial, pero si yo fuera parte del Poder Judicial y escuchara el discurso de Loretta Ortiz, o sea, de verdad, es increíble que una ministra de la Corte haga eso, o Claro. tener que vivir lo que hizo un tipo tan impresentable como Saldívar, que traicionó al Poder Judicial e hizo lo que ya hemos comentado también en este programa. Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. Agradezco mucho el comentario y el posicionamiento. Ahora voy a esta etapa fuerte con don Demetrio Sodi la Tijera. En este recuento de los daños, don Demetrio Sodi, ¿qué opinión le merece el contexto político, electoral, institucional? ¿Cuál es su visión? ¿Qué opinión le merece este tema? Decían a veces que para que esto mejore tiene que ponerse peor. Y creo que nos estamos acercando rápidamente. Bueno, primero, Muy rápido. le quedan 10 días a López Obrador, ¿no? Entonces Sí, ya señor. hablar de él ya no tiene caso, ¿no? Él ya es el pasado, aunque Claro. sigue complicando todos los días en sus mañaneras la vida política. Hay que ver qué hace Claudia. Claudia es la esperanza. Si De acuerdo. Claudia no se libera, si Claudia no acota las reformas, pues si esto se puede poner todavía peor. Y si se pone peor, también va a haber reacción de la gente, ¿eh? Tampoco pensemos que esto, cuando oigo el discurso de Zedillo, pues, digo, Zedillo político nunca fue bueno, pero en fin, es decir, no vamos a una dictadura, no vamos a una, calma, yo creo tranquilos, ¿no? A ver, los temas centrales son obviamente el Poder Judicial. Claro. Ahora, la reforma no acaba con la división de poderes, perdón. La implementación de la reforma puede acabar con la división de poderes. O sea, si un partido utiliza toda su fuerza al gobierno para imponer y hacer que la gente vote a favor de ciertos candidatos a jueces, a magistrados y a ministros, se acaba la división de poderes. Pero en principio, como está redactada, no. Simplemente allí hay una trampa, que es la que tendremos que ver cómo desactivamos. Igual en el caso de la reforma de la militarización,
Si esa fuera la solución al problema de violencia en México, yo estaría de acuerdo, ¿eh? Pero lo que ya vimos es que la Guardia Nacional no puede con el paquete. Es el problema. Mentira, y ahí yo no coincido. No el puede gobierno o no quiere, Demetrio. No puede o no quiere. A ver, yo creo que no ha habido presidente que le haya apostado más a crear una estructura para combatir la delincuencia que López Obrador. Perdón, fracasó. Pero ¿desde cuándo desde cuándo querían hacer una Guardia Nacional? Desde la época de Calderón y luego la época de Peña Nieto, y no pudieron. Él, sea como sea, creó una estructura. Lo que pasa es que está mal. ¿Por qué? Porque si vemos los resultados, en primer lugar, ¿es el sexenio más violento de la historia? Sí. ¿Ha mejorado la seguridad? Sí. Pero la mejoría es mínima. Hablamos de un 15-20% de reducción de homicidios. Y este mes en especial va a ser uno de los meses más violentos de todo el sexenio, ¿eh? como se viene acumulando. Entonces, yo creo que el problema que estamos viendo es que el diagnóstico del presidente es pésimo. Sí, sí hay problemas en el Poder Judicial, claro, pero no es la solución lo que está planteando. La solución es totalmente al revés, porque sí se puede convertir en un poder subordinado al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué hacemos? Yo creo que lo que viene es, yo no creo que la Corte vaya a echar abajo la reforma constitucional, sea como sea, fue por mayoría calificada. Como hayan conseguido los votos, es otra cosa. Pero en la Cámara de Diputados, bueno, pues la tuvieron de acuerdo a la interpretación de la ley, y en el Senado de la República comprando a 4 senadores, ¿eh? Porque yo incluía también a Corral, ¿eh? A Corral no lo dejemos fuera. Corral era teóricamente un hombre comprometido con la democracia y ahora es un subordinado total de López Obrador y de Claudia Sheinbaum, ¿no? Además de los dos del PRD. Y bueno, ya, y la familia Yunes ni se diga. Yo creo que lo que tenemos que empezar a pensar es, la reforma no se va a echar abajo. Seamos prácticos, seamos realistas. ¿Qué podemos hacer para minimizar los efectos o para garantizar en las leyes reglamentarias? Porque lo que decías tú, Marcos, sí, pero no hay leyes reglamentarias todavía. Para poder aplicar una reforma, me imagino que tiene que venir la ley reglamentaria, y es donde yo esperaría que Claudia meta la mano, Claudia Sheinbaum, y que el equipo, y que se den cuenta de que están jugando con fuego. El problema es que está jugando con fuego en la economía, está jugando con fuego en los acuerdos políticos. Estamos en una situación difícil, se puede poner peor, y si se pone peor, Claudia no tiene salida. Claudia no tiene la capacidad política que tiene López Obrador. No la tiene, no tiene el carisma, no es lo populista. Entonces ella, y tampoco tiene el control ni de su gabinete ni del partido. Claro que no. Entonces, yo creo que ella tiene, para mí, la solución o la posible alternativa, la única, es que Claudia Sheinbaum resulte realmente presidenta y no simplemente una acompañante de López Obrador. Pero la reforma no se va a echar abajo, yo no creo, no atenta en la letra, no dice vamos a acabar con el poder, con la división de poderes, no lo dice. En la práctica, al implementarlo puede ser. Y en el caso de la reforma de la militarización, si esa fuera la solución, pero no es. La Guardia Nacional no puede con el paquete de la seguridad pública. Por más que le metan más elementos y creen oficinas y estructuras, no puede. Tenemos que volver a las policías locales, estatales, a las municipales. Tenemos que volver a eso. Entonces yo creo que el problema que se va a enfrentar Claudia Sheinbaum, y hablo ya de ella, López Obrador ya es un hombre del pasado, que además, yo me acuerdo cuando estaba escribiendo un artículo otro día, decía, la historia me absolverá, que decía Fidel Castro cuando toma el cuartel Moncada. A López Obrador la historia no lo va a absolver. ¿eh? No lo va a absolver. Va a acabar siendo el peor presidente de la historia, más allá de que ahorita tenga altos niveles de popularidad. Pero en fin, mi resumen sería pongamos los pies en la tierra. Evitemos que se llegue a los extremos que se puede llegar a evitar. Tratemos de ver cómo logramos que la reforma que ya está, cómo garantiza que la gente que vaya a ser electa, tanto para el consejo que va a nombrar o que va a autorizar a los candidatos, como los propios candidatos, sean gente realmente que reúnan los requisitos que se requieren. Y eso se puede en las leyes reglamentarias. Ahorita seguir quejándonos y seguir advirtiendo lo que va a pasar, ya lo sabemos. ¿Cómo hacemos para evitar llegar a los extremos que pueden llegarse con la reforma constitucional tal cual está? Tal cual. Un detalle menor, Julio, si me permite. Sí, por favor.
Una cosa Doctor Baños. rapidísima, perdón. No va a haber leyes secundarias para esta elección, ¿eh? Eso No, olvídenlo, no, eso no va a ocurrir. Le metieron un artículo transitorio que le da facultades al INE para emitir todos los reglamentos que quiera. claro. Entonces, pues, el INE va a tener manga ancha para eso, pero es increíble que tengamos que implementar una reforma o que se tenga que implementar una reforma constitucional a partir de acuerdos reglamentarios. Sí va a haber leyes secundarias, pero no van a aplicar para esta elección del 1 de junio del 2025. Entonces, eso ya no veo manera, porque además el proceso ya empezó. Formalmente ya Así empezó. es. Y el lunes el INE pues empieza con otro tipo de actividades, pero no va a haber esas leyes secundarias para esta elección que sigue. No procede y no les da, ya no les dan los tiempos finalmente para aprobarlas y mucho menos implementarlas. Totalmente de acuerdo. Entonces aquí el nuevo dueño de la cancha, el nuevo árbitro, el nuevo seguidor de este proceso de implementación sería con leyes reglamentarias a través del Instituto Nacional Electoral. ¿Es correcto, doctor Baños? Reglamentos. Sí, Sí, leyes exactamente, no son reglamentarias, leyes claro. sino reglamentos, como bien lo Así precisa es, Demetrio, no son leyes sino reglamentos. reglamentos. O sea, en este país ya se puede hacer casi cualquier cosa, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pues ahí está la aclaración de voces autorizadas, especialistas. Quiero entrar a la etapa de conclusiones. Quiero pedirle a la magistrada, si es tan amable, darnos un comentario final, una conclusión, pues para cerrar esta mesa, magistrada Angélica Díaz. Sí, cómo no, con gusto. Yo, con todo respeto, evidentemente no soy política, pero creo que la división de poderes sí se rompe, porque la legitimación del Poder Judicial de la Federación no se obtiene en las urnas. La legitimación del Poder Judicial se da con una carrera judicial que se No, desdibuja y que no puede ser sometida a un concurso de voluntades de personas que ni siquiera saben cuál es la actividad fundamental del Poder Judicial de la Federación. Y lo digo con todo conocimiento porque las personas cuando se expresan del Poder Judicial Federal dicen que no les atienden cuando van a presentar las denuncias, que las direcciones periciales no son suficientemente aptas, etcétera. Y no veo cómo en un tiempo tan corto las personas puedan obtener realmente conocimiento de, en este primer momento, de 850 currículas multiplicadas por 6 para elegir a la mitad de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. O sea, es prácticamente imposible cuando existe tanta ignorancia en la población mexicana respecto de las funciones que ejerce cada uno de los poderes de la Unión. Es más, muchísimas personas no saben cuáles son los poderes de la Unión. Y yo creo que el trastocar la elección o la designación de jueces y magistrados federales por el voto popular, evidentemente sí concentra el poder en por lo menos dos, que aquí va a ser de facto tres, en un solo partido político que es el que está dirigiendo los destinos de México. Eso es todo. Yo les agradezco mucho el Gracias, que magistrada. me permitan a mí participar, porque evidentemente mi formación es diferente, no somos políticos, hemos sido obligados a salir a las calles, a dar entrevistas, a tratar de concientizar a las personas. Jamás en la vida se había visto que en México un poder judicial de la Federación saliera a las calles y estuviera el personal gritando consignas, que Consignas. Claro. tratara de concientizar a las personas de repartirles o más bien de hacerles conciencia de cuál es nuestra función, que efectivamente no estamos invadiendo esferas, sino que es una actividad propia que nos fue concedida por el Pacto Federal y que el poder reformador tiene límites y esos límites fueron transgredidos en esta reforma. O sea, se habla de que como quiera que sea, se logró una mayoría calificada, sí, pero sobre todo en el dictamen emitido por la Cámara de Diputados, habría que ver cómo se identificaron a los diputados, si realmente había un quórum necesario, Legal. si las personas que votaron eran efectivamente los diputados, Diputado. muchas cuestiones que vimos nosotros, porque afortunadamente o desafortunadamente, ahora todo con base en la desconfianza se graba, se publica, se está transmitiendo en vivo.
Entonces, yo de verdad con todo respeto creo que la división de poderes sí se trastoca Está en riesgo. con esta En riesgo. forma constitucional y sobre todo con su implementación. Se está dejando el destino de un poder de la Unión en manos de un órgano autónomo. Y Así, evidentemente la sociedad no va a poder enterarse de los perfiles de las personas que van a contender para ser juzgadores federales. Y además de eso, pues esas 850 personas que van a ser postuladas para esta primera elección, yo dudo mucho que personas de carrera vayamos a estar de acuerdo en someternos a una no, designación tan humillante. estarían convalidando esto, claro. Sí. Yo definitivamente jamás lo haría. No, No, por la dignidad, posición que yo ocupo no se la debo a nadie. claro. Siempre concursé, jamás tuve un concurso a modo, yo concursé con compañeros hombres, con compañeras mujeres, en la misma posición, con la misma batería de preguntas, con los mismos casos, con Condiciones de igualdad el, y el paridad. mismo, el mismo jurado, y jamás necesité que hubiera una disposición que me hiciera alguna concesión por el hecho de ser mujer. Soy una mujer juzgadora que me expreso de la forma en que me expreso porque no le debo nada a nadie, no le debo mi puesto a nadie y eso es lo que legitima mis resoluciones aparte de la argumentación que hago en cada una de ellas. Entonces, yo creo que sí estamos en un grave riesgo. Muchas Totalmente de gracias, de acuerdo. verdad no saben lo gratificante que es para mí poder abrevar de sus conocimientos políticos. Quedo altamente impresionada, muy contenta de haber participado con ustedes y sobre todo le agradezco al doctor Julio Jiménez la oportunidad que me da de estar aquí. Muchas gracias. Al contrario, los agradecidos somos nosotros y agradecemos estos minutos que nos comparte, pues su experiencia, su postura y cómo fija siempre con claridad y contundencia, pero siempre con imparcialidad, su análisis, magistrada Angélica Díaz. Muchas gracias, gracias por su valiosa participación. Si su agenda se lo permite, esperemos que nos pueda acompañar la próxima semana para darle puntual seguimiento a esta implementación de esta reforma al Poder Judicial y qué escenarios estaríamos visualizando si es que deciden algún organismo de los que contempla nuestra Constitución presentar la acción de inconstitucionalidad o si algunos miembros del personal deciden presentar su juicio de amparo en términos, pues obviamente el 105 para echar abajo el 11º transitorio, que sin lugar a dudas es regresivo y que violenta condiciones de derechos humanos y vulnera derechos laborales de los trabajadores. Pero eso lo platicamos la próxima semana, magistrada. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Quiero pedirle al señor juez primero de distrito con residencia en Tabasco, a don Mariano Suárez Reyes, su conclusión final, señor juez. Gracias, Julio. Pues no, yo creo que vamos a ver qué sucede. Yo sí tengo fe en que la Corte pueda hacer algo y puedan revertir la reforma. Hay las bases legales y constitucionales para hacerlo e internacionales incluso. Entonces, yo apuesto a que se está gestando algo para que se pueda analizar y por lo menos detener esta implementación. Así lo veo y espero que así sea. Es complicado, pero pues, no todo está perdido. Gracias, Julio. Nos vemos de noche. Estaremos atentos a los términos, a las formalidades y las condiciones que la propia ley de amparo y que la propia Constitución contemplan. Sin lugar a dudas, señor juez, entiendo de la prudencia, entiendo de la condición de discreción que deben ustedes respetar, toda vez que siguen siendo personas juzgadoras y atiendo a ese compromiso profesional e institucional. Le agradezco mucho su comentario y le reitero la invitación también, si su agenda se lo permite, para que nos acompañe el próximo viernes, su señoría. Señor juez. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, don Mariano Suárez Reyes. Quiero pedirle al arquitecto Adrián Alanís Quiñones su conclusión final para cerrar esta mesa, arquitecto. Muchas gracias, Julio. Bueno, sí, pues yo quiero decirte que lamentablemente se consumó lo de la Guardia Nacional. Lo de la Guardia Nacional prácticamente es un engaño porque el meterla práctica y que ya está desde hace algunos años dentro del ejército y son los comandantes que hay en cada una de las zonas militares los que ordenan y los otros se disciplinan todos los que
forman parte de la autoridad de la Guardia Nacional en cada uno de los estados y me tocó verlo de forma permanente y constante durante mis años como secretario general de gobierno. Quiero decirte que el asunto aquí es de que la Guardia Nacional no es nada más que pase al ejército. O sea, no es una fuerza más de infantería o motorizada o de transmisiones o otra área de colegios militares o lo que maneja o de industria militar del ejército. No, es algo más profundo porque se le dio en ese momento la facultad a la Guardia Nacional para la investigación. Entonces, ahora la Secretaría de la Defensa Nacional se va a poder meter a investigar como Ministerio Público en cualquier área y en cualquier situación, llámese a través de que ellos puedan inventar hasta una posible denuncia anónima. Entonces, eso es también lo peligroso, porque lamentablemente Claro. quiere decir que se está militarizando nuestro país. Entonces, no nada más es de que si pasa, quién carga los combustibles o la gasolina de los vehículos o quién paga la nómina. No. Es más allá, o sea, es realmente el inicio de una militarización. Por ejemplo, ayer tuve una reunión con varios ingenieros que estuvieron durante 30, 40 años en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y en ese momento están ahorita discutiendo todo el presupuesto para el año que entra, y el presidente de la República actual se va de su sexenio con todas las carreteras destrozadas del país. Destrozadas. Y en ese momento la Cámara de la Construcción, los ingenieros, los conocedores, saben que con 30,000 millones de pesos, máximo 32,500 millones de pesos, se arreglan las carreteras. Los militares dijeron que ellos las van a arreglar, pero deben ser 100,000 millones de pesos para la conservación de las carreteras para el año que entra. De ese tamaño te la pongo, esa es mi opinión. Así de preocupante y así de alarmante el contexto que va a vivir México y el Estado de Derecho cuando se empiece a politizar la justicia y cuando empiecen a generar este órgano que podrá convertirse en la policía personal de Morena para investigar y perseguir a adversarios o a personajes incómodos de Morena. Totalmente de acuerdo. Ahí está la maquiavélica trampa en esta reforma constitucional para darle estas nuevas facultades a la Guardia Nacional. Totalmente de acuerdo, arquitecto. Agradezco su comentario y le reitero la invitación si nos honra con su presencia el próximo viernes. Muchas gracias, Encantado arquitecto. la vida, muchas gracias. Vamos con el doctor Marco Antonio Baños. Doctor, su conclusión final para esta mesa. Bueno, Julio, a mí me parece que la implementación de la reforma judicial, pues sí es un tema que va a materializar la supresión de la división de poderes en los términos actuales. Claro. Hay una enorme discusión hoy día sobre las nuevas características del régimen político mexicano. Así es. Unos dicen no hay dictadura, pero sí autocracia. Pues la verdad es que hay como diferencias conceptuales importantes, pero pues tienen una enorme cercanía, porque al final de cuentas en autocracias o en dictaduras, pues es una sola persona o un solo grupo el que toma las decisiones y donde hay en ambos esquemas una enorme limitación al ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. Claro, en una tiranía pues sería posible el uso de la violencia y de la represión en contra de la ciudadanía y de los opositores, caso concreto de Venezuela hoy día. Espero que nunca lleguemos a ese nivel, pero yo también estoy más porque vamos, en la reflexión de Demetrio fue muy provocadora, pero yo estoy más tentado a decir que se ha lastimado irreversiblemente en el corto plazo la división de poderes y restituir el esquema en las condiciones actuales se ve francamente complicado y no va a ser un proceso de 2 o 3 años. Se destruyó la democracia construida a base de mucho esfuerzo del 77 para acá y volver a este sistema autocrático que tenemos en este momento ya con una autocracia mayoritaria de Morena y compañía, pues evidentemente nos va a llevar mucho tiempo poder reconstruirlo. Ya habrá que buscar los nuevos mecanismos para hacerlo. Totalmente de acuerdo, doctor Marco Antonio Baños. Agradezco mucho su comentario, su conclusión final y reiterarle la invitación para que si su agenda también se lo permite, nos honre con su presencia el próximo viernes. Claro que sí, muchas gracias.
el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Vamos al cierre de esta mesa a cargo de don Demetrio Soy La Tijera. Conclusión final de esta mesa, opinión personal, don Demetrio. Mira, yo no minimizo los riesgos, sin duda. Okay. Es decir, la reforma plantea un esquema que puede ser utilizado por el gobierno y el partido en el poder para controlar todos los poderes. Ya controlan el Ejecutivo, el Legislativo y será también el Judicial. Lo que yo digo es que no podemos quedarnos con los brazos cruzados y simplemente lamentándonos. Lo que tenemos que ver es qué medidas tomamos. Y una medida que yo creo que ha sido muy importante ha sido, yo felicito al Poder Judicial por todo el paro que realizó y las movilizaciones. ¿Quién puede parar a Claudia Sheinbaum? La opinión pública. Pero no la opinión pública de los medios de comunicación, perdón. El pueblo. Si la gente se entera de lo que está en juego y si se revierte la opinión, que se ha ido revirtiendo. Anteriormente la gente veía, porque es muy populista decir que la gente vote. Entonces la gente estaba feliz, yo voy a votar, yo voy a escoger a los jueces, magistrados, ministros, pero se ha ido revirtiendo. La gente se ha ido enterando. Y conforme se vaya enterando más la gente, y por eso es tan importante la huelga, las movilizaciones, las discusiones, eso puede poner contra la pared a Claudia. Si mañana el 70% de la gente piensa que es negativa la reforma, eso puede parar la reforma. Eso puede poner controles a la implementación. En fin, yo creo que lo más importante de esto ha sido la movilización del Poder Judicial, que está llegando cada día más a la gente. Los sectores productivos, los capitales nacionales e internacionales, los organismos calificadores, podrían generar incluso la revisión del 2026 del TEMEC, podrían generar presión hacia la nueva gobernante, don Demetrio. Sí, sí lo van a generar, pero desgraciadamente no sabemos cómo sea Claudia. A López Obrador le ha importado un comino, ¿no? Le ha importado que se haya devaluado la moneda 15, 20%, le importa un comino lo que dice, bueno, ayer mismo ataca a Estados Unidos. En fin, él está vuelto loco. Él ya es un presidente que se volvió loco en los últimos, bueno, todos los 6 años, pero más loco los últimos 3 meses. Pero yo creo que la opinión de la gente es lo que, al populista lo que más le importa es lo que opine la población. Y hay que trabajar, es un reto, trabajar para que la gente se entere de las consecuencias que puede tener todo lo que está haciendo actualmente el gobierno. Generar conciencia, información y echar abajo esta campaña que ha sido muy productiva para Morena de descalificar y desprestigiar el trabajo del Poder Judicial de la Federación, sin entender que hay muchas áreas de oportunidad en la procuración de justicia, sin entender que los primeros respondientes son los policías municipales, estatales, que ahí están los verdaderos nichos de corrupción y de irregularidades en la atención a las víctimas del delito. Totalmente de acuerdo, don Demetrio Soy La Tijera. Reiteramos la invitación para que nos acompañe el próximo viernes para seguir contrastando su opinión, sus ideas y sobre todo este planteamiento que es muy importante y contundente en la nueva realidad del Estado mexicano, del Estado de Derecho y del futuro democrático de este país. Soy Julio Jiménez, le agradezco su participación en redes sociales, sus comentarios, sugerencias y los invito como cada viernes para que nos acompañen en esta mesa de análisis. Ya está aquí el maestro Nelson Vargas, platicaremos sobre los nuevos cambios en la CONADE y agradezco como siempre a nuestros invitados y a nuestros especialistas su valiosa participación. Muchas gracias. Gracias. Excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, magistrada. Gracias, señor juez. Gracias, Mariano. Gracias, Gracias. Anís. Muchas gracias. Marco Baños. Gracias, don Demetrio. Excelente fin de semana a todos. Gracias. Buen día. Muy buen día, magistrada. Gracias.